y les voy a grabar de una vez la reunión. Bienvenidos a todos, es un gusto el saludarles. Nuevamente estamos regresando después de un gran puente de 2 semanas en los cuales no pudimos tener la clase, una debido a una reunión de líderes y servidores y la otra debido a los bautizos, pero gracias a Dios estamos de nuevo conectados para ponernos al corriente y esperemos primeramente Dios nos dé el tiempo suficiente para poder terminar esta última regla que, como lo recordamos al principio de este semestre, pudimos ver que hay 5 reglas de la hermenéutica y adicional va a haber un tema adicional que se llaman figuras retóricas, por lo cual me es indispensable poder acabar esta clase completa y no ponerle una segunda parte para que tengamos la oportunidad de seguir avanzando y que podamos terminar a tiempo y, si Dios nos lo permite, todavía tener una última clase, si no me equivoco, el día 30 para poder hacer revisión de los cuestionarios y podernos poner al corriente para los que todavía no hayan podido terminar, ¿no? Entonces, vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios, vamos a dejar que Dios sea dando la clase nuevamente, que nos podamos desempolvar de esta materia de hermenéutica y que podamos recordar lo que vimos en la regla cuarta para dar paso a la regla quinta del. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Es un deleite, Señor, el poder estar aprendiendo tu palabra, Señor, a través de estas clases, Señor, de la facultad. Señor, gracias porque nos permites tener este recurso de forma gratuita, Señor, porque tú eres tan amoroso, tú eres tan bueno y tú eres tan fiel que no quieres que nos quedemos como estemos, Señor, sino que al contrario, nos das esos elementos, nos das esas herramientas para poder aprender de ti y que en todo momento, Señor, nada sea el impedimento de que tu Espíritu Santo nos enseñe algo nuevo en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que seas abriendo nuestro entendimiento y que juntos podamos aprender a estudiar tu palabra ahora con esta regla quinta de la hermenéutica, que al igual que las otras reglas, Señor, nos permites tener más elementos, más decisión, más accesibilidad a poder estudiar tu palabra y que de forma gradual, de forma en la cual podamos seguir entrenando estas reglas, Señor, en nuestro estudio, podamos siempre llegar a estudiar algo nuevo de tu palabra, que aunque la hayamos leído ya una gran cantidad de veces, Señor, tú siempre nos vas a hablar de forma diferente porque dice tu palabra que tu palabra es viva y es eficaz. Y creemos que si es viva, cambia constantemente el sentido en el cual nos habla y hoy queremos que no sea la excepción. Te agradecemos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues les damos la bienvenida a los que se han ido conectando, hermana Araceli, hermana Carmelita, y creo que son todos los que hasta el momento se han agregado. Bienvenidos y pues bienvenidas, perdón. Y pues vamos a empezar ahora sí con la regla quinta de la hermenéutica, que como nos habíamos quedado en la clase pasada, prácticamente hace 2 semanas, nos habíamos quedado con el término de la regla cuarta, que fue una regla un poquito más rápida de poder explicar, y que era prácticamente tomar las palabras en el sentido que indica el libro o pasaje. En este caso, pues podemos saber que la intención por la cual se escriben algunos libros, podemos nosotros entender que es por eso que nosotros entendemos cómo explicaba cada uno de los autores, cómo podía desarrollar los temas cada uno de los autores de acuerdo a las necesidades que cada uno de los que estaban escribiendo tenían en aquel momento. Podemos dar muchísimos ejemplos, pero pues podemos nosotros entender que de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la situación, de acuerdo a todo lo que leemos que estaba alrededor, para eso existe historia, además de la historia cristiana, la historia bíblica, podemos también nosotros tener algunos vestigios de una historia completamente normal, porque pues prácticamente somos parte de la historia que pues el mundo estudia, pero ya nosotros nos adaptamos de acuerdo a lo que estamos escuchando y leyendo al ámbito de la aplicación de la palabra de Dios. Pero para esto también podemos entender que, pues de acuerdo a las situaciones que pasaba el autor, podemos ver que prácticamente tiene una intención por la cual se escriben los textos y si aún la regla primera, la regla segunda, la regla tercera no nos ayudaban a entender un texto, ¿por qué? Porque podemos decir, pues qué padre que yo puedo desglosar por palabras, por frases, por contexto,
No sé por qué escribía esto cada uno de los autores. Entonces, con la regla cuarta, podíamos complementar correctamente lo que nosotros tenemos en un texto bíblico. En cualquier libro, pasaje de la Biblia, podemos entender que tiene un propósito por el cual fue escrito, y eso lo vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a ver la regla quinta de la hermenéutica, que tiene como título consultar en todo momento los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales. Y aquí como que el título nos hace decir, ay, pues es un poquito redundante, ¿no? Porque los espirituales por los espirituales, pero pues aquí la pregunta es, ¿por qué tiene como título la regla quinta consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales? Podemos entender que esta regla es esencial para explicar lo que viene de Dios usando únicamente la Biblia como el único sustento. Esto lo hemos dicho desde el principio. ¿Por qué? Porque la regla fundamental, ¿cuál es? Saber que la Biblia se explica por sí misma. No necesita otro elemento para poderse explicar. Sí existen otros, pero que complementan, más no que interpretan la Biblia. Entonces podemos entender que es el único sustento por el cual nosotros podemos estar aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Y esto lo podemos sustentar en Primera de Corintios 2:13, que los voy a leer rápidamente para poder tener el tiempo suficiente para acabar esta clase. Primera de Corintios 2:13 dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice, vamos a ponernos a estudiar directamente lo que dice la Biblia, dice, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta regla se va a utilizar mucho la palabra exégesis intrabíblica porque vamos a ir paso a paso entendiendo el por qué nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, por qué lo estamos queriendo estudiar, por qué la estamos queriendo desglosar. Y eso es la parte de la exégesis intrabíblica. Como lo podíamos explicar a lo largo de este semestre, es ser más minuciosos con el estudio de la palabra de Dios y vamos a poder explicar lo que está en la Biblia con la Biblia misma. Recordemos que Dios fue el que inspiró a cada uno de los autores a lo largo del tiempo en la Biblia, y es por eso que cada una de las palabras, cada uno de los significados, cada uno de los libros va a tener una relación específica. Como lo podemos ver que a lo mejor en libros del Antiguo Testamento confirmaban las profecías que se cumplieron cuando vino nuestro Señor Jesús. De la misma forma, vamos a poder ver que los dichos que se decían anteriormente en el Antiguo Testamento como una ley, como un estatuto, se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si es algo que Dios habló para la gente que en ese entonces lo necesitaba, pues creo que nosotros como seres humanos también lo necesitamos al día de hoy. Entonces, para poder entender qué significa un paralelo, como lo veíamos al principio del título, ¿cómo vamos a consultar los paralelos si nosotros no sabemos qué es un paralelo? A lo mejor la parte del paralelo lo podemos entender porque a lo mejor estudiamos matemáticas, tenemos toda esa parte cultural de saber qué es un paralelo, pero entendiéndolo ahora en el estudio bíblico, podemos entender que paralelo en su significado simple es que dos o más líneas o superficies que mantienen la misma distancia entre sí en todos sus puntos. Entonces, ¿cómo podemos entender que es un paralelo si nosotros no lo llevamos al entendimiento bíblico? Vamos a poder ver que en este caso, cuando lo llevamos al tema bíblico, vamos a ver que dos o más líneas, que en este caso son dos o más versículos, mantienen la misma distancia entre sí en todos sus puntos. Esto no quiere decir que sean diferentes, sino que al contrario, van sobre la misma línea, no yéndose ni uno para abajo, ni uno para arriba, ni uno para abajo, sino mantienen la misma línea. ¿Para qué? Para formar un equilibrio y formar un complemento de lo que estamos haciendo. Si nos damos cuenta, un rectángulo tiene dos lados largos iguales y por lo tanto mantiene la misma forma y la misma armonía geométrica en la cual nosotros podemos estar viendo que tiene esta figura. Porque si nosotros vemos que tiene una modificación, pues ya no va a ser un rectángulo, ya va a ser otra forma, e inclusive
pues no puede ser alguna de las que ya están plasmadas como tal en la geometría, ¿no? A lo mejor no va a ser un triángulo, no va a ser un trapecio, no va a ser otra, pero si cambia su forma, no va a ser paralelo. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma de las líneas y se van a poder chocar entre sí y ya no va a ser un paralelo, porque ya no están en la misma línea. Entonces, volviendo al tema, por pasajes, los paralelos nosotros lo vamos a entender así. O sea, si vemos que están marcando el mismo pauto, la misma pauta, la misma forma, el mismo orden, sin atravesarse entre sí, vamos a ver que los pasajes paralelos los entendemos como, punto número uno, los que hacen referencia uno del otro, los que tienen entre sí alguna relación y los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. Esto es importante que lo entendamos porque si nosotros no nos quedamos así como que, ay, sin tenerle o darle la importancia que necesitan entender qué significa un paralelo en la Biblia, nos vamos a perder mucho en el estudio y la aplicación de la regla. Esta regla quinta es una regla muy específica que sí va a ser un poco más complicada de aplicar porque no estamos acostumbrados a poder hacer una comparación de un texto u otro texto en la Biblia. A veces cuando nosotros vamos comenzando a estudiar la Biblia, solamente nos piden o solamente nos recomiendan leer un libro en particular para que Dios nos hable en una cosa. De ahí viene el desarrollo de las cuatro reglas, pero si nosotros no leemos toda la Biblia o no tenemos una constancia de estar leyendo y leyendo y leyendo para que nosotros cuando leamos un versículo en el antiguo, en el nuevo digamos, ah, creo que esto ya lo leí, esta regla va a generar un poquito más de conflicto porque vamos a tenernos que apoyar ya de diferentes herramientas de estudio. Y vamos a reforzar qué son las herramientas de estudio, los elementos que tenemos adicionales a la Biblia para poder aclarar las partes de la Biblia, como son diccionario, un diccionario bíblico, la Biblia de estudio, todos estos elementos, una concordancia bíblica, todas estas herramientas nos van a ayudar a que esta regla quinta pueda desarrollarse de la mejor forma, porque si a lo mejor no hemos leído el texto en el cual, por ejemplo, tiene un paralelo, no, las mismas herramientas de estudio nos lo van a dar en sí. Entonces, antes de poder avanzar, yo quiero que si ustedes, quiero que recordemos si alguna vez ustedes en la parte del estudio de la Biblia han visto, por ejemplo, y esto es muy común en los evangelios, que cuando vemos que viene un título, pues muy común, ¿no? Por ejemplo, Jesús es arrestado, ¿no? Ahorita, ¿no? Es como un ejemplo en el cual todos los evangelios vienen con esa parte. A veces vienen en algunas Biblias. ¿Qué otras citas contienen ese mismo texto? ¿Para qué? Para que los comparemos y veamos las diferentes redacciones de los autores y así podamos tener un complemento. Eso es un principio de un paralelo. ¿Por qué? Porque respetan la misma línea, hablan de lo mismo y entonces para mayor facilidad del lector, se les escribe qué citas están relacionadas a este para que puedan hacer una comparación, un complemento o alguna otra modificación que tengamos en nuestro estudio, ya sea tomar la mejor redacción, ya sea tomar la forma más espiritual. De acuerdo a las diferencias de cada uno de los textos, es como nosotros vamos a aplicar el estudio y vamos a enriquecer lo que estamos leyendo y entendiendo, ¿no? Entonces, ahora sí, después de toda esta explicación, vamos a entender que los pasajes paralelos, entendemos que aquí existe el primero que es, son los que hacen referencia el uno del otro. Y esto les voy a pedir que ustedes lo puedan tomar en sus casas como práctica, que sería Hebreos 10 37 y 38 con Habacuc 2 del 3 al 4. Si alguien me puede ayudar con Habacuc 2 del 3 al 4, yo mientras les busco Hebreos 10 del 37 al 38 para poder aprovechar un poquito más el tiempo. Cuando ustedes lo tengan, Habacuc 2 del 3 al 4, me dicen para yo comenzar a leer Hebreos 10 37 y 38. Pueden abrir su micrófono cuando ya lo tengan, ¿eh?
¿Alguien ya tiene Habacuc? Habacuc 2 del 3 al 4. Puede abrir su micrófono, sin problema. Amén, hermano. Adelante, hermana Scarlett, por favor. 4. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Perfecto, muchas gracias, hermanas Scarlett. Y fíjense que de esto, pues también recordando un poquito reciente, nuestro pastor predicaba esto en la serie, si no me equivoco, de permanencia. Entonces, nos dice que leyéndolo así como de rápido, podemos entender como que se contradice, ¿no? Que dice que aunque la visión tardare, sin duda alguna no tardará, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo puede ser posible esto si pues la lógica es de que no lo entendamos, ¿no? O sea, digamos, se contradice, ¿no? Si vemos que la explicación que nos daba nuestro pastor del entendimiento de la Biblia es que a veces el tiempo de Dios es diferente al tiempo que nosotros podemos tener como una percepción que tenemos nada más de un tiempo que es el Cronos, ¿no? En este caso, el tiempo que nosotros vemos se le llama el tiempo de Cronos, ¿no? Entonces, vemos que el tiempo de Dios se le llama Kairos. Entonces, vemos que en el tiempo humano, el Cronos, puede ser que la visión esté tardando, pero la visión del Cronos, que es la visión del Kairos, perdón, que es la visión de Dios, prácticamente le está diciendo que esa parte no va a tardar, sino que en su debido momento va a llegar a nuestra vida. Entonces, haciéndole comparación con Hebreos 10:37, les voy a leer la Biblia, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, vemos que prácticamente mantienen una misma línea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Habacuc y Hebreos dicen que más el justo vivirá por fe. Entonces, vemos que no se entrelazan, vemos que no hacen una relación uno del otro, sino que mantienen la misma línea. Eso es un paralelo, que podemos entender que las palabras que están escritas tienen el mismo orden, el mismo significado, la misma aplicación y por lo tanto es un apoyo para decir que la palabra a lo largo del tiempo se ha mantenido, no ha cambiado porque tenemos un Dios que es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero también tiene una característica muy particular, que es que es inmutable. Inmutable es que no cambia y que lo mismo que a él le molestaba o que no le agradaba en el Antiguo Testamento, no le agrada en el Nuevo Testamento y no le agrada en el día de hoy, en nuestros tiempos. Entonces, podemos tomar el ejemplo de Primera de Pedro 2:3 con Salmos 34:8 y también Primera de Pedro 2:22 con Isaías 53:9. Y en casita ustedes pueden hacer esta comparación que trata efectivamente de lo mismo. Los que hacen referencia a uno del otro van a mantener la misma estructura, pero si se dan cuenta, Primera de Pedro y Salmos no están en el mismo testamento, ¿no? Antiguo con Nuevo, y vemos que se relacionan entre sí y ustedes en casita pueden ustedes estarlo viendo y analizando para que vean que este paralelo, como primera instancia, pueden tener como los que hacen referencia el uno del otro. Entonces, avanzando, vemos que el segundo paralelo son los que tienen entre sí alguna relación en particular. Y para eso también vamos a tomar un solo ejemplo para que lo podamos explicar. Y de hecho vienen dos más que ustedes con calma y para entrenar el estudio de los paralelos ustedes se lo pueden llevar en casita para entrenar. El primero va a ser Santiago 5:14 con Marcos 6:13. Entonces necesito que alguno de ustedes también me ayude a buscar Santiago 5:14 y yo les busco Marcos 6:13 para que podamos hacer el contraste y la comparativa, ¿vale? Cuando ustedes lo tengan, con todo gusto, al igual que la hermana Scarlett, puede abrir su micrófono para poder eh, comenzar a leer.
Recuerden, es Santiago 5:14. Amén, hermano. Adelante, hermana Araceli, por favor. La palabra de Dios dice así, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermana Araceli. Y ahora vamos a ver los que tienen una relación, que en este caso es Marcos 6:13. Entonces vemos, si nosotros nos dirigimos directamente a Marcos, vamos a ver que la misión de los 12 discípulos, como viene en el libro de Marcos, vamos a explicar el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y echaban fuera muchos demonios y los ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice? Y los sanaban. Entonces vemos que aquí sí se llega a entrelazar, pero mantiene su forma original. Aquí prácticamente vemos que es un paralelo diferente al que solamente hace una referencia, teniendo como postulación que no se escribe de la misma forma, porque dice en el versículo 13 la misión de los 12 discípulos, que es totalmente otra forma de explicarlo, con lo que vemos que nos ayudó a leer la hermana Araceli, que podemos entender en Santiago 5:14 que si nosotros vemos que alguien está enfermo, los ancianos, que son las personas de la iglesia que más tiempo tienen en la iglesia y que han sido preparados para tener esa parte de enseñanza o de aplicación de la palabra, vemos que prácticamente lo que dice la palabra de Dios es que se van a relacionar entre sí y que más y más en este caso, versículos, pueden llegar al entendimiento de que tienen una relación en particular, pero no mantienen la misma estructura y no hablan de lo mismo como lo veíamos con este caso Hebreos con Habacuc, que sí dice que el justo por la fe vivirá, trata de lo mismo y hace una referencia al uno del otro. Pero este Santiago con Marcos dice que en este caso el aceite es el que va a producir la unción que genera sanidad en diferentes contextos, en diferentes ámbitos. Si vemos en Marcos, utilizaban el aceite para sanar enfermos y para echar fuera demonios como una misión de parte de Jesús con sus apóstoles, pero ahora nosotros vemos que una relación tiene el aceite en Santiago 5:14, dice que llamando a los ancianos, los ungen con aceite en el nombre del Señor y dice que estos enfermos también sanarán. Entonces, una cosa es la aplicación como una orden de parte de nuestro Señor Jesús y otra es hacerlo conforme a lo que Jesús dijo, creyendo en el nombre del Señor. Entonces, son muy parecidos los paralelos, pero si nosotros nos ponemos a leer con detenimiento, si mantienen la misma estructura escrita, solamente hacen referencia, pero si nada más abarca el tema específico y a lo mejor tiene diferente aplicación o diferente tema, estamos hablando que solamente es un paralelo que tiene entre sí alguna relación. Entonces, espero no haberlos confundido y si tienen alguna duda, por favor, díganmelo con toda confianza para que me detenga y no importando que nos tomemos otra clase, lo importante es que quede claro, ¿no? Otro ejemplo puede ser Apocalipsis 13:1 y Daniel 7:7, que también van a hablar con una relación entre sí de algún tema, pero no mantienen la misma estructura como lo hacían Hebreos y Habacuc. Entonces, continuando con el estudio de los paralelos, vemos que el último paralelo que vamos a estudiar es los que tratan de algún modo o del otro del mismo asunto. Vamos a irnos con Apocalipsis 1:7 con Zacarías 12:10. Y aquí necesito otro voluntario para poder leer Zacarías 12:10 y yo les leo Apocalipsis 1:7. Por favor, también cuando lo tengan, con todo gusto pueden abrir su micrófono en el momento que lo tengan.
Zacarías 12:10, ¿alguien lo tiene? No se preocupen, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Zacarías 12:10. Amén, hermano. Adelante, hermana Zacarías, Scarlett, por favor. y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de la oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijos, un uni- unigénito, afligidos por él, como quien se aflicó. 12:10, ¿verdad, hermano? Ajá, sí era ese Perdón. mismo que estaba leyendo, Derramaré hermano. sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijos unigénito, y afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ok, muchas gracias, hermana. Y ahora les voy a leer, creo que la hermana Carmita también lo tenía, pero Derramaré. ahorita vamos a leer Apocalipsis 1:7. Y dice la palabra de Dios, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si nosotros vemos lo que nos leyó la hermana Scarlett, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí la palabra en común es traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, lo mismo de la lamentación es lo que dice afligiéndose como quien se aflige por primogénito. En este caso, el primogénito de Dios es Jesús. En este caso, podemos entender que está hablando de lo mismo y que trata del mismo asunto. Aunque no tienen una relación entre sí, vamos a ver que se habla solamente del sentir en Zacarías, pero ya en Apocalipsis sí se trata de que en este caso, cuando llegue el día del Apocalipsis, todos van a hacer lamentación por él. En este caso, los que no creyeron, al ver que no van a ser salvos o al ver que van a tener que padecer para ser salvos, van a hacer una lamentación, como dice en Zacarías, que trata del mismo asunto, como si fuera el lamento por el hijo primero. Y aquí entendiendo el contexto, pues las personas que tienen hijos, yo me imagino que la hermana Scarlett, la hermana Araceli, la hermana Carmelita, el hermano Víctor y la hermana Vero tienen hijos, y por lo tanto, que se les muera el hijo unigénito, pues prácticamente es el primero que Dios les dio. Entonces es un dolor muy fuerte. Entonces podemos entender que el dolor fuerte, porque un hijo, el primer hijo que Dios nos da, se vaya, es un lamento terrible y es lo mismo que vemos que nos dice Zacarías con lo que dice Apocalipsis. El lamentarnos por Jesús es el mismo lamento que una madre tiene por un hijo primero que se muere. Entonces, tratan del mismo asunto, no es del mismo asunto, pero trata de algún modo de entenderlo o de aplicarlo para hacer una referencia de ese texto. Entonces, si nos damos cuenta, sí son muy parecidas las explicaciones, pero sí tienen una particularidad que con el tiempo vamos a ir entrenando. Aquí yo no les digo que ya ustedes acabando la clase se van a volver expertos, pero sí necesitamos en todo tiempo
estar entrenando y buscando que las reglas de la hermenéutica enriquezcan nuestro entendimiento y lo que estamos nosotros leyendo, para saber si se trata de un paralelo en la aplicación del mismo asunto, que hacen referencia o que mantienen la misma línea con alguna relación que tienen entre sí. Entonces, también pueden tomarlo como ejemplo Mateo 28 del 1 al 10 con Marcos 16 del 1 al 8. Van a tratar de un asunto similar, pero no va a ser lo mismo ni van a ser relación, solamente es una comparativa entre uno y otro para poder entender que un texto se va a explicar con el otro, pero no porque traten de lo mismo, sino porque trata en algún modo de esta parte o el mismo asunto, pero explicado en diferente contexto. Por eso es que la regla quinta es una de las reglas más difíciles de aplicar, pero no porque no la puedan aplicar ahorita signifique que ustedes ya van a abandonar el estudio. Al contrario, volviéndose unos expertos en las cuatro reglas anteriores, ustedes van a poder perseverar. De eso se trata el estudio, como lo hemos visto en las actitudes como estudiosos de la palabra de Dios. Tenemos que tener un espíritu el cual sea perseverante, sea paciente y que no se desespere si no lo entendemos a la primera, pero ya tenemos los elementos necesarios para poder hacer que el estudio sea posible de entender, sea posible de entender, posible de aplicar y sobre todo posible de compartir, porque ya que nos queda claros a nosotros, podemos tener la oportunidad de compartirlo y ya de esa forma nosotros vamos a poder saber que estamos por el buen camino de la enseñanza. Entonces, esta regla nos va a ayudar, además de aclarar pasajes que pueden ser oscuros, a adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto la vida cristiana está hablando. La doctrina que pretenda ser bíblica no podrá ser considerada como tal, sin resumir, sin comparar y sin expresar con fidelidad todo lo que se refiera a la palabra de Dios. Es necesario que todo lo que estemos estudiando siempre vaya de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Esto siempre es un recordatorio amistoso porque van a llegar corrientes de pensamiento a nuestras manos, a nuestros ojos y a nuestros oídos que van a querer distorsionar la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros mantengamos una postura seria, siempre tratando de defenderlo con amor, con tacto, no de que, no, tú estás mal y ya estemos queriendo crucificar al otro, sino al contrario, con amor, decirle, bueno, ¿ya releíste esto? Es que fíjate que yo estoy estudiando en una facultad teológica y me han dicho que tengo que aplicar ciertas reglas al estudio y fíjate que la regla primera, la regla segunda, y ya compartimos toda la riqueza que hemos obtenido y ya ayudamos a que otras personas entiendan la Biblia, pero primero tenemos que entrenar, entrenar, entrenar. Los medallistas olímpicos no se crearon siendo campeones del mundo, siendo campeones olímpicos solamente cuando nacieron. Fueron preparándose, fueron entrenando sus técnicas para poder llegar a ser los mejores, ¿no? Para poder llegar a ser los mejores, ¿no? Entonces, esto es práctica. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí en la regla porque ya después de esto vamos a entender cuáles son los tipos de paralelos y los paralelos de palabras y los paralelos de ideas, que son esos tipos de paralelos que, al igual de los que tratan de algún modo el mismo asunto, los que tienen una relación entre sí y los que hacen referencia el uno al otro, van a enriquecer esta regla quinta, pero es necesario que la siguiente clase con más tiempo podamos llevarlo a cabo para poderlo entender, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, de verdad, por favor, no duden en escribirme, mándenme un audio, mándenme cualquier cosa para que yo sepa que ustedes se quedaron con dudas y que tomemos un tiempo para poder explicar esta regla quinta. Como les decía, es un poquito más difícil que las reglas anteriores, pero necesitamos en todo tiempo seguir practicando, ser pacientes y sin duda alguna levantar la mano cuando tengamos alguna duda para poderla hacer. Entonces,
Terminamos prácticamente de presentar el día de hoy y me gustaría nada más orar brevemente. Me queda menos de un minuto para poder cerrar la clase, esperando que Dios selle en sus corazones la explicación inicial de la regla quinta, ¿vale? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a... Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de terminar una clase más, porque nos enseñaste la regla quinta de la hermenéutica, Señor, que a pesar de que se nos advierte que es una regla difícil, Señor, para ti no hay imposible, Padre. Y te pido por favor que selle, Señor, lo que hayan escuchado el día de hoy, Señor, en sus corazones, en sus mentes, en su corazón, Señor, para que ellos puedan aplicar todas estas reglas de la hermenéutica en un estudio fundamental de tu palabra. Que cuando ellos estén abriendo tu palabra, sepan que están aprendiendo a desglosarla, a entender por qué significa cada cosa, a no quedarse solamente con la duda y seguir leyendo, sino que tengan esa intención, esa curiosidad y sobre todo esa especie de picazón para que les incomode si no están entendiendo, para que profundicen a aprender de tu palabra. Te pido que los bendigas, te pido que honres sus vidas porque ellos están conectados hasta este momento y permite que este sábado pueda cerrar con broche de oro todas las enseñanzas que ellos han recibido de tu parte. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Entonces, la siguiente clase, hermanos, vamos a terminar la regla quinta y primeramente Dios, ya con eso cerramos las reglas.